Hey familia, bienvenidos a este nuevo episodio de Los Trastornados. Hoy quiero hablarte acerca de la religión y quiero empezar con una frase muy directa. La religión te hace daño. La religión es el opio de los pueblos, decía Karl Marx por allá en 1844. En realidad, Marx no fue la primera persona que hizo una afirmación de este tipo. Otros pensadores como Kant, Herder, Bauer, Hess, entre otros, ya habían expresado situaciones similares, haciendo comparación entre la religión y el opio. Pero ¿por qué tantos pensadores hacen estas afirmaciones con respecto a la religión? Y bueno, solamente hay que echar una mirada a través de los años para darnos cuenta que la religión se ha encargado de hacer que pensemos de esta manera. Muchos líderes religiosos se han aprovechado de la ignorancia del pueblo para obtener beneficios propios y para manipular ciertas situaciones. Y obviamente enriquecerse del pueblo. Bajo la promesa de irte al cielo, se han realizado muchísimos actos que van desde lo absurdo hasta lo salvaje. Desde cortar de comunión a una persona en la iglesia hasta matar a alguien que no cree en lo mismo que tú. Pero ¿por qué la promesa de ir al cielo es tan atractiva? Pues porque la idea del infierno es aterradora. Y con tal de no irme al infierno, yo hago cualquier cosa por la salvación de mi alma. El infierno da miedo. Y muchos líderes religiosos se aprovechan de este miedo para manipular a sus fieles y obviamente para obtener beneficios propios. Y te ofrecen promesas espirituales que en realidad no pueden cumplir. La religión es el opio de los pueblos porque genera una sensación de bienestar y de una falsa espiritualidad. Porque las religiones te provocan miedo de irte al infierno y después te venden la solución para irte al cielo. Y una persona con tal de no irse al infierno, con tal de salvarse e irse al cielo, es capaz de hacer muchísimas cosas. Y con tal de ganarme un pedacito de cielo, trato de quedar bien con los líderes religiosos, empiezo a aparentar una religiosidad y entonces las religiones convierten la espiritualidad en apariencias. Las religiones imponen reglas, las religiones te atan, pero la Biblia dice en Colosenses 2, 16 al 23, y te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido, con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas, acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Cuando alguien quiere conocer a Dios y se sumerge en una religión, lo primero que hace esta religión es ponerle reglas. Decirle no toques, no hagas, no veas, no digas, vístete de esta manera, vístete de esta otra, ponte así, etcétera, etcétera, etcétera. Las religiones nos llenan de reglas. Y la verdad es que muchas reglas son reglas absurdas. Cuando quieres conocer a Dios, necesitas ir a la Biblia. Hay muchos religiosos que dicen tienes que vivir la sana doctrina. Pero ¿cuál es la sana doctrina? ¿Son las reglas que nos impone una religión? ¿Son las reglas que nos impone alguna denominación? ¿Son cuestiones de mi vestimenta, de lo que como, de lo que hago, de lo que dejo de hacer? La sana doctrina no tiene nada que ver con reglas de hombres. Tiene que ver con hacer lo que la Biblia dice. Y muchas reglas religiosas no están basadas en la Biblia. Cuando quieres conocer a Dios, no debes simplemente obedecer reglas humanas sin fundamento. Las religiones han manipulado la Biblia para provocar miedo en ti y entonces hacer que funciones de una u otra manera. Pero Dios te dice, no tengas miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios te dice, deja de vivir esclavizado. Y las religiones lo único que hacen es esclavizarte cada vez más y más. En Hebreos 2:15
También en la Nueva Traducción Viviente dice: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y las religiones te provocan un miedo a la muerte. Y ojo, no estoy hablando contra el cristianismo o contra el catolicismo o contra cualquier religión. No es algo contra una religión específica. Esto es contra todas las religiones. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo a través de la Biblia. ¿Quieres agradar a Dios? Cumple sus mandamientos, pero que sean sus mandamientos, no los mandamientos religiosos que te impone alguien, sin un fundamento real. ¿Por qué creemos en las religiones? Porque no conocemos la Biblia. En el libro de Job 42, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque muchas veces escuchamos lo que nos dicen en la iglesia, porque muchas veces creemos lo que nos contó el hermano o la hermana fulana de tal en la iglesia, pero en realidad no conocemos la Biblia, no conocemos lo que Dios tiene para nosotros. En el libro de Oseas 4, versículo 6 dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque cuando no conoces la Escritura y no conoces el poder de Dios, cualquier religión te convence. Y las reglas de muchos hombres que parecen buenas, que te dan una apariencia de justicia, una apariencia de cosas buenas, pues las creemos y las empezamos a obedecer sin darnos cuenta que esas reglas no son las verdaderas reglas que Dios nos dejó escritas en la Biblia. Al final del día nadie te puede condenar. El único que puede hacerlo es Dios. El único que podría juzgarte sería Jesús. Y el mismo Jesús dijo: yo no vine a condenar sino a salvar. Quiero terminar con estos versículos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 6, en la traducción lenguaje actual, dice: si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien, ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando se está contento con lo que se tiene. Concluyo con esto: ninguna religión te puede salvar, ninguna religión te puede prometer el camino al cielo. Al final del día, el único camino al cielo es Jesús. Si tú quieres acercarte a Dios, acércate a Dios y no mires a los demás. Y si tú eres una persona religiosa que cree en Dios y que cree que se va a ir al cielo, felicidades. Pero hay una palabra para ti. Dice Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y en el versículo 22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así que al final del día, si tú eres religioso, si tú crees en un Dios por medio de una religión, felicidades, pero no condenes al otro. No le digas al otro cómo vivir su vida. Al final del día, cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de lo que uno ha hecho, y si tienes tu fe, tenla para contigo. ¿Significa que debes de dejar de predicar el evangelio o significa que debes de dejar de predicar acerca de tu religión? No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no estés tratando de obligar a la demás gente a pensar como tú. Deja que Dios se encargue de eso. Ninguna religión te lleva al cielo, solo Jesús te puede salvar. Bien, el día de hoy quiero darle la bienvenida a mi amiga Susi. Esta tarde va a estar con nosotros compartiéndonos un poquito de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Me gustaría que nos contaras quién eres tú. Soy Susi Cervantes, trabajo en La Misión, el lugar donde crecí, y este lugar tiene varias funciones: orfanatorio, escuelas desde nivel preescolar hasta preparatoria. Yo trabajo en el área de jóvenes, soy como su pastora de jóvenes y me enfoco mucho en el crecimiento personal de cada uno de ellos. Entonces, básicamente, en resumen, eso es lo que hago. Sabemos en este punto como jóvenes que es un poquito complicado el introducirte ante la sociedad cuando dices: hoy soy cristiana o soy una hija de Dios. ¿Cómo ha sido esta parte para ti? Usualmente, cuando escuchan la palabra cristiano, es como: oh, estás dentro de esta caja de la religión y no escuchas este tipo de música, o no te puedo hablar de cierta manera, y entonces mejor voy a poner esta barrera y me voy a alejar de ti
para no ofenderte. Y es como, pues yo no me ofendo con quién eres o no me ofendo con lo que haces. Es normal, como cada quien tiene sus gustos y hace lo que le place en el momento, ¿no? Pero yo usualmente lo primero que digo no es que soy cristiana, usualmente. Simplemente me introduzco por quién soy. Hola, ¿cómo estás? Pues haciendo como que si conoces a un extraño es como el chocolate. Y el nombre. Y ya después dejo que mi persona sea el reflejo de Jesús. Y con eso es como muchas veces, a veces la gente empieza a preguntarse, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Eres muy, muy así y me gusta que cómo haces esto, cómo le haces para hacerlo. Y entonces poco a poquito voy introduciendo lo que es mi vida, sin meter el término cristianismo para que no pongan esa etiqueta de, oh, ya ella es cristiana, ya no le vamos a hablar, sino poco a poco que a través de mi vida pueda ser el reflejo de Dios aquí y hacia las personas. Pues tocaste algo súper, súper importante, que es el cómo introducirte ante la sociedad, porque tú dices, soy cristiana, la palabra cristiana creo que ya fue muy quemada por muchas personas y no nos vamos a meter en controversias en este momento, pero sí es el cómo te muestras tú delante de Dios, cómo haces tú para mantener esa pasión, para ser constante en estar en su presencia. Yo me baso mucho por prioridades. Si yo quiero que mi vida se parezca a la de Jesús cuando Él está caminando en esta tierra, la perfecta imagen que nos dio, entonces mi prioridad va a ser indagar en esto, en cómo era Jesús para poder parecerme más a Él. Como qué tanto lo quieres. ¿Qué tanto quieres mejorar en tu relación con Él? ¿Qué tanto lo quieres como para estar dispuesto a trabajar para convertirte en esta versión de Dios o Jesús aquí en la tierra como para conseguirlo? Hay un dicho que si no sabes para dónde vas, ¿para qué inicias? Me baso mucho por esto, como mis prioridades. La pregunta es qué tanto lo quiero, qué tanto estoy dispuesta para trabajar por esto, y proactividad, como planear para tener éxito y no dejarme ahogar por todo lo que llega en el trabajo, en la familia, en mí personalmente. Entonces ser proactiva. ¿En qué momento Susi conoció de Dios? Antes de mis 9 años, hacia atrás, no tenía un concepto de quién era Dios, simplemente había escuchado que era un Dios poderoso, castigador, y que tenía como el mundo, ¿no?, entero, que había creado el mundo y todo esto, y entonces yo era lo único que yo sabía de Él. Y cuando la primera vez que yo como oré a Él, como estaba enfadada de muchas cosas que estaban pasando como en la familia, y pues era una niña y no tenía un concepto más grande que problemas, no era lo único que podíamos ver todos los días. Y entonces yo oré como si hay un Dios, como sácanos de aquí, llévanos a un buen lugar. Y siento que está como muy quemada esta frase, pero es una realidad como que yo viví. Eso fue como la primera reacción que vi, como era una etapa bien difícil que estaba viviendo, y Él llegó, pero yo no lo vi así. Yo no, porque yo no tenía esa relación, sino fue como años después, creo que tenía 13 años, cuando estábamos aprendiendo esto de profecía. Y fue ahí cuando escuché y sentí como, no sé, como cuando sientes así que te abrazan fuerte, como de esos que no te sueltan y te apapachan machín. Y tenía así como una voz bien potente aquí, como yo te tengo, yo te cuido, soy tu papá. Desde entonces era como, yo quiero todo contigo, como no sé cómo se va a ver, no sé cómo se va a sentir,
no sé qué significa, pero yo quiero todo contigo. Nuestra relación era como constante, íntima, real, vulnerable y nada malo podía caber adentro porque estaba llena de él. Nos comentaste al inicio de esta charla que estabas trabajando con los jóvenes. ¿Cómo es eso en ti ahorita? Una de las maneras en que podemos alcanzarlos es influenciando lo que ellos ya están haciendo. Obviamente tengo mis grupos pequeños como de 7, así, y no nos juntamos, pero como esto, así ahorita como una videollamada. Y nos conectamos por este medio y constantemente estoy revisando con ellos, y una de las maneras en que lo hacemos son a través de palabras de ánimo, palabras proféticas, orando uno por otros, y hay veces que nada más necesito estar disponible, ¿no? Y entonces yo les doy como, hey chicos, de tal hora a tal hora, llámame si quieres. Y es como a todos se los digo. Y nunca falta alguien que quiera hablar, aunque no prenda la camarita, pero quiere hablar, ¿no? Entonces es como, ok, te escucho. Y aunque no quieras que te vea, aquí estoy. Venme a mí. No sé, antes de esta cuarentena estábamos trabajando mucho en crear confianza y seguridad. Las actividades que estamos haciendo, visitando el orfanatorio, visitando las plazas en lugares públicos y dando abrazos a las personas, limpiando calles enteras, como actividades así. Entonces ya queremos que esto se acabe para poder regresar a nuestro normal, ¿no? Que no dejarlo así todo el tiempo como aislado. Muchos de ellos dicen, ay Susi, yo antes de hacer algo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Susi? ¿O qué haría Susi? Y yo, no, es que hubiera hecho Jesús, como párate en ese lugar, como ¿qué haría Jesús en tu posición? Y en base a eso, actúa. ¿Alguna vez visionaste que ibas a ser de tanto impacto para las personas? No, de la nada pasó y yo ni en cuenta. Me ha tocado escuchar, incluso me ha tocado hablar con personas ya directamente en el hecho de, es que, ¿por qué siempre tienes que estar sacrificándote? ¿O por qué siempre tienes que estar privándote de cosas? Y es ahí donde mucha gente dice, ay, no, es que los cristianos son bien aburridos, es que los cristianos, no, ellos no pueden hablar de estas cosas. Y pues el punto principal de este canal es, sí se puede, pero aprende a saber cómo decir las cosas, ¿no? Y ahora, teniendo todo este conocimiento, ¿qué ha sido lo más padre que has vivido estando en la presencia de Dios? Pues que es un padre. En verdad, como yo no tuve una figura paterna, y es una de las cosas que me costó mucho poder abrirme. Hasta la fecha no sé quién es mi papá biológico, pero tengo al mejor. Y la verdad, estoy súper enamorada de mi papá. Está presente todo el tiempo, nunca me falla y me ama como... Entonces, como descubrir que él podía ser mi papá, descubrir que Dios era mi papá, fue lo mejor que puedo experimentar con él. Eso es. Pero es algo muy común, el hecho de que no siempre podemos presentar a Dios como papá, porque lamentablemente no muchos tuvieron la oportunidad de convivir con el papá biológico. El mostrarle a alguien o el decirle a alguien, te invito a que lo conozcas como un papá, como tú lo comentabas, o sea, es algo como muy difícil a lo mejor, porque en casos donde no conocen o no saben cómo se ve, eso sí es difícil. ¿Cuál es tu versículo favorito? Es Filipenses 3:14. Es sobre ir hacia la meta que Dios tiene para nosotros por el llamado que Él ya nos dio. Y cuando yo medito en este versículo, me pongo a pensar cuál es ese premio, y el premio es la vida eterna con Él. Como, ¿qué más queremos más que la vida eterna con Él? Haciendo party todos los días en el cielo. Susi, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias por compartir todo esto. Gracias a ti, Betty, por invitarme. Bien, pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga, te siga usando y te siga llenando de esa energía que cargas, de esa pasión y de ese amor que tienes por los demás. Gracias. Muchas gracias por sintonizar este capítulo de Los Trastornados.
Si te gustó, no se te olvide regalarnos un like, suscríbete al canal y por favor compártelo con tus amigos. No se te olvide también seguirnos en Instagram como @los_trastorna2 y síguenos también a Yajaira y a mí. Yo me voy, pero no sin antes decirte como cada semana, Shalom, trastornado.